Dice la palabra que donde está nuestro dolor, vamos a exhibir nuestra misericordia. Yo vengo de un desierto y ustedes van a ver que podemos atravesarlo y vivir y continuar viviendo, porque Dios es nuestro socorro. Este libro titulado La Universidad Divina del Desierto nos muestra que nuestras vidas no están bajo nuestro control. Hay dos universidades. Hay una universidad física, que es la que todos ustedes conocen como APEC, INTEC, APEC. Eso es una universidad física donde uno va y consigue información y esa información se convierte en conocimiento y ese conocimiento nos ayuda a transitar la tierra. Pero hay otra universidad espiritual que es donde Dios nos lleva para forjar nuestro carácter y es esa universidad que nos va a llevar al camino de la eternidad. Graduarse es un proceso. Completar un pensum, un verdadero desafío. Por eso es que se disfrutan tanto las graduaciones. Pero Dios también tiene un campus universitario, un campus donde nosotros tenemos que atravesar todas las materias y graduarnos. John MacArthur dijo que las virtudes cristianas más puras son aquellas forjadas en el crisol de la adversidad. Pero la Biblia nos muestra un estudiante graduado con los más altos honores de ambas universidades. Y le estoy hablando de Moisés. Moisés pasó sus primeros años en Egipto bajo sus leyes. Estuvo en el Templo del Sol, la universidad más prestigiosa del mundo antiguo. Tomó materia como jeroglífico, astronomía, ciencias naturales, técnicas de guerra. Y él se estaba preparando para ocupar una de las grandes posiciones, convertirse en el príncipe de Egipto. Pero luego de 40 años Dios lo inscribió en la Universidad del Desierto, mantenido por la vida solitaria, por la soledad. Cuando tú vienes a la Universidad del Desierto, la primera materia que Dios nos pone es la soledad. Y en esta universidad, donde estamos mantenidos por la vida solitaria, donde se reducen nuestras expectativas, donde nuestros sueños se rompen, es una etapa donde las puertas se cierran. Es como cuando te dan un pronóstico médico devastador. Enterramos lo que somos, nuestros sueños, y descubrimos en este momento, en este lugar, que nosotros no tenemos control de nada. En esta Universidad del Desierto fue donde Dios comenzó a preparar a Moisés para ser el libertador del pueblo de Israel que estaba bajo el yugo de Egipto. Las asignaturas que vamos a ver en esta Universidad del Desierto son las incomodidades, las aflicciones, los desánimos, las dificultades, la depresión. Solamente nos educa Dios en ese lugar. Allí en el desierto comenzó Moisés a convertirse en un don nadie, pese a tener toda la cultura de la Universidad del Sol. Y si nos ponemos en este momento en el lugar de Moisés
y vemos a este hombre graduado con tantos honores que le servían para ocupar grandes posiciones en el mundo terrenal, pero que todo esto era inútil cuando llegamos a esta parte de nuestra vida y Dios nos inscribe en el desierto. La universidad física, como ustedes la conocen, es un campo lleno de gente y de ruido. Estamos cargados de materiales. Aprendemos a hablar. Afinamos la inteligencia. El pensum viene a enriquecer nuestro currículum vitae. Te van a guiar señales de una facultad a otra. La inscripción es espontánea. Somos probados por cada uno de nuestros maestros. La solución está en nuestras manos y el tiempo de graduación nosotros lo determinamos con nuestro propio esfuerzo. Y vamos a terminar graduados de esta universidad con mucho conocimiento que nos van a permitir transitar mientras estemos en la tierra. Pero cuando entramos en la universidad del desierto, el campo es árido y silencioso. Hay que despojarse de todo lo que es necesario. En esta universidad nos callamos porque solamente aprendemos a escuchar. Crecemos en sabiduría porque este pensum va a forjar nuestro carácter. Solo Dios determina el tiempo de nuestra graduación y solamente Dios será el único que nos probará mientras estemos ahí. Pero vamos a terminar graduado de ella con mucha sabiduría. Moisés, dentro del pueblo de Dios, demostró una evidente inteligencia que adquirió en la Universidad del Sol, pero que luego la empleó para la gloria de Dios, para los creyentes. Es una bendición concatenar el conocimiento secular con la sabiduría divina. Mi inscripción en esta Universidad del Desierto se dio en el mes de junio del 2013 con una cirugía de revascularización coronaria que le iban a hacer a mi esposo. Lo que ustedes conocen, una cirugía de corazón abierto. Pasaban los días y mi esposo Juan Esteban no despertaba del coma. Veíamos a un hombre inerte, lleno de tubos, y su pobre respiración a través de ello. Estábamos frente a la muerte y solo Dios era nuestro estabilizador ante estos vientos huracanados que nos sacudían. Y uno se pregunta, ¿quién puede enfrentar el aguijón de la muerte? Finalmente, mi esposo recibió una invitación solemne de parte de Dios a la fiesta más asombrosa del universo, celebrada en el reino de los cielos, para estar en la presencia del Creador cara a cara. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice Juan 13:7. Inclinó su cabeza y murió. Mientras él celebraba la fiesta junto a Dios, yo había sido inscrita en esa universidad de la viudedad. El desierto significa hablar, porque ahí es donde Dios habla, donde se comunica con nosotros. Si muchos de nosotros
no pasamos por el desierto, nunca hubiésemos oído la voz de Dios, porque el ruido del mundo no lo impide. Pero el desierto, el silencio es absoluto y nos obliga a escuchar. Es un lugar solitario. Nos vemos despojados de todas nuestras comodidades. El desierto es extenso, arenoso y yermo, sin vegetación, sin frutos y sin agua. En el desierto, el silencio es tan pesado que se te adhiere como una segunda piel. Hay un silencio que daña el cuerpo, el alma y el espíritu. Te abraza. El lugar es tan silencioso que tenemos que oír la voz de Dios. Pero el desierto de cada uno de nosotros podría ser nuestra propia casa. Inclusive el desierto podría ser tu casa de la playa, o la muerte de un familiar, o la infidelidad del cónyuge, o un hijo en droga, o la cancelación de un empleo. Porque el desierto lo vivimos adentro. Pero de todos ellos, una de las cosas más difíciles del desierto es la pérdida del cónyuge. Esto es un momento especialmente difícil en la vida, porque hay que encontrar la fuerza dentro de uno mismo para superar el dolor y seguir viviendo a pesar de la ausencia. Enfrentarse a la viudedad no es un proceso fácil. No es fácil, porque es como la vida partida en muchos pedazos. No solamente tenemos que acostumbrarnos a vivir sin la persona, sino que tenemos que reconfigurar nuestras propias vidas. Sobre todo a mí, que la gente siempre me ha visto tan fuerte. La gente siempre me vio que debía ser la que ibas adelante. Y yo me decía en este proceso, ¿y ahora qué hago? Porque Dios me había vuelto una estudiante. Tenía que volver a aprender asignatura que ya yo había olvidado. Tenía que reconfigurarme. Y es que la vida del ser humano puede contener mucha alegría y risa, pero muchas veces nos vemos acosados por las tragedias, las calamidades que aparentemente no tienen sentido. Pero yo le voy a decir esta mañana con toda la autoridad del reino que debemos creer que todo lo que Dios decreta surge de su sabiduría absoluta hasta la muerte de mi esposo, porque todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios nos trae es necesario. La meta de Dios no es que tú vivas 70, 80, 90. La meta de Dios es que tú alcances la eternidad. Les puedo decir, mis hermanos, que la viudedad es considerada como anonimato, soledad, amargura, pero quienes la hemos vivido, y por ahí anda Blanca, podemos aseverar que es fortaleza, que es valentía, porque si fuimos capaces de atravesar el valle de muerte del compañero de vida, nada más nos podrá hacer frente. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando pasamos por este valle de muerte, aprendemos a ser asertivas, a dejar los apegos, a sobrevivir a los dolores,
Aprendemos a atravesar el dolor para vivir sin dolor. Y somos capaces de reinventarnos a través de nuestra ceniza. Dios ha sido bueno. En este libro les digo que la muerte nos enluta, nos entristece, nos empequeñece, nos vuelve impotente. Nadie sabe lidiar con ella. Yo hoy no sé si el tiempo realmente cura las heridas, pero sí aprendemos a vivir con las ausencias y somos capaces de volver a sonreír y continuar el camino restante, porque logramos entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y uno se pregunta, ¿por qué algunos mueren en el desierto y por qué otros sobreviven? El rey Saúl jamás venció su depresión porque se apartó de Dios. En cambio, David revela su lucha contra este mal en el Salmo 32, después de su adulterio con Betsabé y la muerte de su esposa Uría. Y este salmo me gustaría que lo recordaran todo el tiempo, porque dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y su pecado cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David pasó por las 3 etapas de la depresión. Los síntomas. Primeramente, él sintió la pérdida de la fuerza hasta los huesos. Incluso, él se hizo que envejeciera siendo joven. Segundo, llevó el peso encima de sí mismo por la presión de la convicción del pecado contra Dios. Y tercero, se sintió seco en un día caliente de verano. Pero David dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y David encontró la solución a su depresión, renovando su relación con Dios. Del desierto se sale alabando. Del desierto se sale alabando. Aun cuando sus ojos lloran, usted debe alabar. Quiero decirle en esta mañana, porque lo viví: Dios es nuestro libertador y el Señor nos librará de toda obra mala y nos preservará para su reino celestial. Dios tiene planes para nosotros aquí, ahora en la tierra, pero con un desenlace para compartir con Él la eternidad. No hay situación, no hay una situación en la cual Dios no nos pueda librar. No hay tristeza que Dios no pueda consolar. Y no hay soledad en la cual Él te vaya a abandonar. Lo que pasa es que como parte de su plan, habrá momentos en que Él permitirá que caminemos solo y lo hará para ser Él y su palabra nuestros mejores compañeros de viaje, para enseñarnos cosas específicas de nuestro carácter que Él debe mejorar para llevarnos al final a la eternidad. ¿Cómo salimos del desierto? Dios sabe, porque nos creó, cuáles materias necesitamos aprender para completar nuestro currículum vitae espiritual y formar aquellas cualidades de nuestro carácter. La primera materia es el aislamiento. Dios nos saca de nuestra cotidianidad y parece como que se olvidó de nosotros. Nos sentimos abandonados por Dios y por todos.
Pero déjenme decirles algo, eso es una percepción incorrecta. Muchas veces el dolor nos lleva a un callejón sin salida. Y ese callejón sin salida fue lo que vivió el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Detrás de ellos venía el ejército del faraón y delante estaba el terrible mal. Y déjenme decirle, fue Dios que puso allí al pueblo de Israel. Es como cuando Dios nos lleva por camino donde no entendemos, donde no vemos el sentido. En ese callejón sin salida, el pueblo temió de gran manera y había razón para tener miedo, porque humanamente no había salida, no había oportunidad de escapar. Pero en ese momento, en ese callejón donde no hay luz, esa es la parte donde nosotros nos agarramos de las promesas de Dios que son irreversibles. Y esa es la base y fundamento de nuestro presente y las expectativas de nuestro futuro. Les voy a decir que mientras nosotros estamos en el desierto, Dios hace 4 cosas. Nos rodea, nos cuida, nos guarda como a la niña de sus ojos y nos guía como el águila que agita su nidada, revolotea sobre sus pañuelos, extiende las alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Y es que dice Deuteronomio 32, lo halló en tierra desértica, en medio de la soledad rugiente del desierto. Los rodeó, lo cuidó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Usted no está solo en su proceso. Y esto nos dice que cualquiera que sea el desierto, Dios te puso allí y sabe exactamente lo que tú necesitas aprender. Él sabe el lugar donde se van a silenciar nuestras distracciones de la vida y podamos escuchar su voz. Cuando tú estás en sufrimiento, tú eres la niña de los ojos de Dios. Estás amparado bajo sus alas, pero solamente Dios dirige en el desierto. No hay semáforos, no hay indicadores, no hay mapa, no hay GPS. Cuando los estudiantes entran a una universidad física, lo hacen lleno de expectativa. Pero cuando es Dios quien nos inscribe, es un cambio radical de vida. Porque Él nos saca de nuestra zona de confort. Y lo único que nosotros decimos, hoy, ¿dónde está Dios? Y comienza una etapa de sequedad, de aislamiento, de soledad. Pero a mí y a ti no nos importa cómo nos sentimos, porque no somos emocionales, somos espirituales. Y Dios dijo que Él nos rodea, nos cuida, nos guarda y nos guiará. Dios ha prometido eso, aunque tú hoy no veas las señales. Y mientras yo escribía esta parte del libro, entendí cuán cerca de mí estuvo Dios en este proceso de muerte. Cuando el dolor te ataque de esa manera, no lo resista. Cuando el dolor te abrace y no te suelte, lo único que tienes que hacer es fluir como el agua. Y el agua comienza a fluir. Y a medida que avanza hacia el mar, sus fuerzas se van renovando. Cuando el dolor te atrape, tienes que saber que ahí hay la mano de Dios que te está dirigiendo hacia tu destino final, que es la eternidad. La muerte de mi esposo
El libro habla de la muerte, pero hay esperanza. ¿Cuántas personas se han perdido con este virus? Pero hay esperanza, porque vivimos antes de nacer y seguiremos viviendo después de morir. El hombre va a atravesar 3 muertes: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. La muerte física surgió cuando el hombre murió espiritualmente, cuando se separó de Dios. La muerte espiritual le dio paso a la muerte física, y esta es la primera muerte. Todos pasaremos por la muerte física, pero no todos pasaremos por la muerte espiritual. No todos, porque dice Apocalipsis 12:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A la segunda muerte solamente irán aquellos que no se encuentren inscritos en el libro de la vida. Inscribirse en ese libro es una decisión. Yo aprendí en este proceso de la muerte, que es lo que quiero compartirle, que el pecado no perdonado es lo que hace difícil reclinar la cabeza agonizante y mirar desafiante a la muerte. Pero cuando el pecado es perdonado y sabemos que hemos sido perdonados y tenemos perfecta paz con Dios, podemos incluso anhelar que venga este último anochecer de nuestras vidas para desvestirnos de este cuerpo y dormir con Jesús. La Biblia dice, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Por lo tanto, podemos descansar plenamente sobre este sacrificio que una vez Él ofreció sobre la cruz, cuando hizo una expiación completa por todos los que en Él creen. Entiendan que Él lo ha lavado de sus pecados con su sangre y lo ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces no veo por qué tenerle temor a la muerte. Cuando somos perdonados, el aguijón de la muerte no tiene poder. La muerte es como desvestirnos por la noche, de la misma manera que tendremos que quitarnos este cuerpo y despertaremos en el cielo vestido de lino resplandeciente. Entonces la muerte no es un castigo, es una liberación de este tiempo a un tiempo superior. El cuerpo de mi madre y mi esposo, que murieron prácticamente juntos, están enterrados. La voz de la naturaleza dijo que ellos tenían que morir, esa muerte física, pero les aseguro que la tierra no los contendrá. La voz de la naturaleza les ordenó morir, pero la voz del Omnipotente ordenará que vivan de nuevo, porque se tocará la trompeta y ellos serán resucitados. La muerte no nos apartará del amor de Cristo, ni de Cristo mismo. Él está con nosotros ahora. Él estará con nosotros en este momento. Y después de la muerte estaremos con Él eternamente. Yo vi morir a mi mamá en mis manos. Y ella me decía, me estoy yendo. Yo me estoy yendo. Pero comenzamos a cantar. Y yo le decía, llama a Jesús. Llama a Jesús.
y su rostro hermoso con Alzheimer, que en ese momento regresó, me decía que Jesús estaba ahí, que Él la estaba conduciendo y que yo la voy a volver a ver en el tiempo de Dios. Es el pecado no perdonado lo que hace que el aguijón de la muerte entorpezca nuestro anochecer. Él nos ama hoy, nos amará mañana, nos amará toda la vida. Él nos amará en la muerte y nos amará por toda la eternidad. Yo quiero decirle que todos tenemos el mismo destino para nuestra vida terrenal: morir. La muerte es parte de la vida, pero no todos tendremos el mismo destino espiritual. Es una decisión. Tenemos dos destinos diferentes en el espíritu: un lugar de salvación eterna, el cielo, Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Pero cuando tú no te decides por Jesús, mientras transita por la tierra, tendrá que ver al Padre allá arriba como juez. Y como juez, Él es fuego consumidor. Y dice la palabra, en ese lugar de condenación que narra Lucas 12:5 y Apocalipsis 20:15. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Y dice Apocalipsis, la palabra clave que nos debe llenar de temor, porque la vida se va en un abrir y cerrar de ojo. Hay cosas que tú no podrás controlar. Entonces esta palabra de Apocalipsis 20:15 debe llevarte a reflexión. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es una decisión. Cuando esta vida termine, ¿por qué va a terminar? Yo te pregunto, ¿dónde tú vas a pasar la eternidad? Y quiero concluir diciéndoles, no le teman al dolor, no le teman al sufrimiento. Porque cuando estamos en ese desierto candente, ahí está nuestro Dios cuidándonos, rodeándonos, guiándonos. Aquí estoy, yo soy una sobreviviente. Atravesé el dolor para vivir sin dolor. Y voy a continuar viviendo los años que Dios me dé con calidad, buscando las almas para Dios. Porque aprendí en el desierto que es mejor ser un aborto. Es mejor ser un aborto y no vivir 100 años sin haber conocido a Dios. Dios está a la espera de una decisión. Recuérdense que de la depresión se sale cuando tú corres a los brazos de Dios. Recuérdate aprender a estar en silencio ante Dios. Porque cuando nos ponemos en silencio ante Él, Él exhibe nuestra victoria. Dios está en camino para cada uno de nosotros. Yo me negué a que la tristeza me abrazara, a que la soledad
me hiciera añico. Y aprendí en este proceso que hay una manera de acortar el pensum de la universidad divina del desierto, que es alabando. Alaba a Dios mientras sufre. Alaba a Dios por las puertas cerradas. Alaba a Dios cuando lo que tú estás pidiendo, Él no te lo da. Porque lo que Él te va a dar es lo que está en su voluntad. Y lo que Él te va a dar son aquellas cosas terrenales que te van a conducir a la eternidad. Dios ha sido bueno. Aquí estoy de pie. Y hasta el último día seguiré sonriéndole a Dios. Hasta el último día le daré gloria a Dios. Porque Dios ha sido bueno pese a mis pérdidas. Dios ha sido bueno. Dios es mi marido. Dios es mi hacedor. Dios es mi Padre. Todo lo que pueda venir son añadiduras. Todo lo que vendrá será añadidura. Dios le bendiga.